Este es un mensaje más de Iglesia Logos. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram como iglesia.logos o visítanos en nuestros servicios domingos 11:30 de la mañana y miércoles 7:30 de la tarde. Estamos en Avenida Sanders y Eje Vial Juan Gabriel, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Iglesia Logos, creados para alabanza de su gloria. El tema es permanencia en Cristo. Jesús les decía esto a sus discípulos mientras estaban en el aposento alto. Qué importantes son las palabras de alguien que está por irse, alguien que sabe que tiene que dejarles un mensaje para su bien y lo hace así para los suyos, nuestro Señor Jesús, porque desea lo mejor precisamente para los suyos, y nos quedan plasmadas sus palabras a través del apóstol Juan, recordando lo que Jesús les dijo en estos versos del 6 al 10 o en todo el capítulo 15 de lo que es el mensaje de nuestro Señor. En este pasaje el Señor les está hablando primero del precio de no permanecer en Él, el precio que se paga por no permanecer en Él, y segundo, la promesa para los que permanecen en Él. Debemos tener el enfoque correcto, hermanos, en cuanto a la gracia de nuestro Dios, en cuanto a lo que es su salvación y en cuanto a lo que es Cristo Jesús. Hemos estado viendo en estas semanas pasadas, vimos un poco de cristología, de quién es Jesús, de conocer a Jesús y de que nos demos cuenta la magnitud de quién fue el que vino y quién fue el que entregó su vida para rescatarnos. Esto es bien importante, permaneciendo, perseverando en Jesucristo. La vid y el pámpano, una necesidad de conexión constante. Necesitamos estar conectados constantemente, todos los días, 24/7, como dicen, a la vid, a nuestro Señor Jesús. El pámpano depende de la vid. Y cuando leemos nosotros esto, nos damos cuenta por qué el apóstol Pablo o por qué cada uno de sus discípulos le dan ese valor tan importante. Por ejemplo, en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, dice Pablo, mas vive Cristo en mí. Fluye Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El mensaje es que si somos verdaderos cristianos, permaneceremos unidos a Cristo siempre. Así como los pámpanos están conectados, unidos con la vid, porque ese es el mandato, ese es el mensaje de Dios a nosotros a través del Evangelio de Juan en el capítulo 15. Entendamos esto, dice nuestro Señor Jesús en el verso 5, yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada pueden hacer. Yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Y debemos de permanecer unidos a Él, porque separados de Él tendremos serias consecuencias. Significa que si nos separamos de Cristo, estamos perdidos. Nada pueden hacer. Somos infructuosos. No hay fruto en nosotros. Este es el mensaje de Jesucristo, permanencia en Jesucristo, permaneciendo en Él. Dice el verso 6 ahí de Juan 15, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará.
y los recogen y los echan en el fuego y arden. El que en mí no permanece, dice la palabra de Dios, dice nuestro Señor Jesús, será echado fuera como pámpano. Jesús está advirtiendo que el pámpano solo tiene vida si se mantiene conectado a la vid. Si no, no, prácticamente está perdido. De otra manera será desechado. No sirve para nada. La Nueva Traducción Viviente lo dice así: el que no permanece en mí es desechado como rama inútil. Dice, y se va a secar. Se seca. ¿Por qué? Porque no estás conectado ya al árbol, no está fluyendo sobre ti esa vida, entonces te vas a secar, eres inútil. En la narrativa de Juan allá añade nuestro Señor Jesús, se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Estos verbos describen una progresión para el que no permanece. La Nueva Traducción Viviente dice, todas estas ramas se juntan en un montón, o sea, una vez que se secan, se juntan todas estas ramas en un montón, dice, para quemarlas en el fuego. Creo que el mensaje es claro para los que sabemos a qué se refiere nuestro Señor Jesucristo, un final triste. Como en otras parábolas, nuestro Señor Jesús utilizó aquí una advertencia seria, muy seria, fuerte y significativa del peligro de no permanecer en Él. Algunos se apartan porque no están firmes en la palabra o se les enseña mal. Y lamentablemente la palabra de Dios habla de una manera tan directa que dice que muchos apostatarán de la fe escuchando a doctrinas de demonios. Primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán, o sea, no permanecerán, se apartarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Qué triste. ¿Quiénes? El pueblo que se decía cristiano. No puedes dejar algo que no tuviste, y quien lo está diciendo aquí, tomemos en cuenta que lo está diciendo el Espíritu Santo. O sea, Dios mismo lo está diciendo. Dios mismo está advirtiendo que algunos no permanecerán y se apartarán, apostatarán de la fe, de esa fe genuina. Jesús dice que el que en mí no permanece será echado fuera, y el fin de los que no permanecen será ser quemados. Todos sabemos hacia dónde apunta esto. En Apocalipsis 20:15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ese es el final que se espera. Algunos maestros de la palabra dicen, bueno, es que no permanecieron porque no eran o nunca fueron cristianos. Nunca permanecieron en realidad. Ellos tal vez creyeron, pero no lo eran. Independientemente como esto sea, creo que la advertencia de nuestro Señor Jesucristo es, hey, estén alertas. Si están conectados realmente conmigo, se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden porque no sirven para nada. Las palabras son serias, fuertes. El pámpano, si no está conectado a la vid, no da fruto. Incluso, obviamente, dice nuestro Señor Jesucristo, no sirve para nada. Esta referencia de se seca y arde plantea el castigo de las grandes consecuencias de no permanecer en Cristo, de apostatar de la fe.
Por eso el mensaje de nuestro Señor Jesucristo es muy claro en Mateo 10:22. Y vamos a ver que nuestro Señor Jesucristo constantemente nos dice esto. No tanto que seremos aborrecidos, sino el perseverar. Dice, y serán aborrecidos todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Permanece en mí, persevera, no importa. Imagina cómo estas palabras impactaron a los discípulos que las escucharon por primera vez y escuchándolo de viva voz de nuestro Señor Jesucristo. Que claro, es nuestro Señor. Los odiarán por ser mis seguidores, pero el que se mantenga firme hasta el final será salvo. Hay que mantenernos firmes, hermanos, agarrados y perseverando en Cristo. Dice nuestro Señor Jesucristo en el verso 5, porque separados de mí, nada pueden hacer. El mensaje de nuestro Señor Jesús en el aposento es que se iría, pero les pide que se mantengan conectados a Él. Porque si tú y yo nos desconectamos de Él, tendremos serios problemas, estaremos perdidos. Hay que permanecer, hay que perseverar, hay que estar plantados ahí juntamente con Él. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esto debemos de meterlo a nuestra mente y a nuestro corazón y entender, ya no nos pertenecemos, le pertenecemos a Cristo. Cristo es nuestro Señor. Él guía, rige, dirige mi vida. El énfasis es claro. El pámpano debe permanecer conectado a la vid. El cristiano tiene que estar conectado a Cristo, porque si no, pierde la vida. En Apocalipsis vemos esta declaración de nuestro Señor Jesús en Apocalipsis 21:7. Al que venza, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Al que venza. El camino no es fácil. Esto es una carrera, es como un maratón, es una lucha inclusive. Así lo ve el apóstol Pablo. Aquí en la palabra de Dios vemos la promesa para los que permanecen en Él. La Nueva Traducción Viviente dice, los que salgan vencedores, mira qué hermoso, dice, heredarán todas las bendiciones, y yo seré su Dios, y ellos serán mis hijos. Este mismo pasaje de Apocalipsis 21. Luego leemos en la carta a los Hebreos las consecuencias de algunos que no permanecen. Qué tremendo. El escritor de la carta a los Hebreos escribió todo lo contrario. En Hebreos 6, 4 al 6 dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio, exponiéndole insultos y a afrentas. O sea, lamentablemente esta gente hace que la gente blasfeme de Cristo por su conducta errónea. Porque cuando nosotros nos damos buen fruto, cuando nosotros, por nuestra naturaleza, lamentablemente, o nos apartamos
o nos decimos cristianos y no vivimos de acuerdo a lo que es el cristianismo, lo único que estamos haciendo es que la gente esté blasfemando de Jesús o de Dios. Y esto es triste y es lamentable, ¿verdad? Exponiéndole a vituperio y a insultos y afrentas. En los versos 7 y 8, allí mismo, de la narrativa del escritor de Hebreos 6, ahorita lo leímos del 4 al 6, y en los versos 7 y 8, vemos el final de cada uno de ellos. Dice que los que permanecieron en el 7 reciben bendición de Dios porque dieron buen fruto, salieron vencedores, heredaron todas las bendiciones. Pero los que no permanecieron produjeron espinos y abrojos y fueron reprobados. Están próximos a ser quemados. ¿Te fijas? Es el mismo fin de lo que nuestro Señor Jesucristo está hablando en la vid y los pámpanos. Quiere decir que estos creyentes se apartaron, se separaron de la vid. Es imposible que vuelvan a arrepentirse. Está bien cañón que ellos vuelvan a arrepentirse. Se secaron, no sirven para nada. Acabamos de ver claramente el precio de no permanecer conectados a Cristo. Qué triste es, y esto lamentablemente se puede ver. Número 1 dice que fueron iluminados. Número 2, gustaron del don celestial. Número 3, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Número 4, gustaron de la buena palabra de Dios. Número 5, de los poderes del siglo venidero. Número 6, recayeron. O sea, no permanecieron. ¿Cuántos de nosotros no conocemos gente que lamentablemente esto ha pasado en sus vidas? Están próximos a ser quemados. Mateo 7, 21 al 23, dice el Señor: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La palabra es bien clara. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Nuestro Señor Jesucristo habla muy claro. Y a mí me encantan, porque aunque a lo mejor tú lo sientas que es un poco fuerte lo que está diciendo, en realidad si tú permaneces a la vid, no tiene por qué preocuparte estas palabras. Al contrario, estas palabras te tienen que motivar para decir: gracias, Señor. Gracias que me adviertes a través de tu palabra para mi diario vivir, para yo saber que no tengo por qué desviarme. Ese es el mensaje del Señor, que uno puede hacer muchas cosas religiosas y aún así no ser salvo. Vamos a ver 2 ejemplos en la misma palabra. Primero, los religiosos que nunca han estado conectados a la vid, los religiosos que no están conectados a Cristo. Y esto, obviamente, el ejemplo más perfecto que podemos ver es el de los fariseos en la Biblia. Estos hombres hacían muchas cosas buenas, religiosas, pero no eran salvos. ¿Por qué? Porque no estaban conectados a Cristo, no estaban conectados a la vida. Estos fariseos oraban de manera impresionante. Lo puedes ver en Mateo 23, 14. Evangelizaban enérgicamente. Mateo 23, 15. ¿Cuántos grupos religiosos no vemos hoy en día? ¿No? Hay unos que los ves que van en bicicleta, otros que andan de 2 en 2, que traen su camisetita blanca y su corbata.
Hay los que te llegan y te tocan sábados y domingos ahí a la puerta, ¿no? Que llega a veces hasta como una familia, pero ellos en realidad no están unidos a Cristo, porque para empezar no ven como deidad a Cristo, ni uno ni los otros. Es exactamente lo mismo, pueden hacer muchas cosas. Hacían compromisos religiosos los fariseos, Mateo 23:16, diezmaban rigurosamente, Mateo 23:23, respetaban las tradiciones religiosas, Mateo 23:29 al 31, ayunaban regularmente, Lucas 18:12. Sin embargo, Jesús les llamó hijos del infierno en Mateo 23:15. Precisamente hablando de que evangelizaban, les dice que recorrían mar y tierra para ser un prosélito, para ser un discípulo. Dice, y una vez que lo hacen más hijos del infierno que ustedes. ¡Wow! ¿Por qué? Porque estaban separados. Eran hombres religiosos únicamente, tratando de hacer cosas buenas, pero en realidad no estaban unidos a la vida. En Mateo 23:33 les dice nuestro Señor Jesucristo, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparán de la condenación del infierno? O sea, su fin va a ser quemados. No han permanecido en la vida. Estos fariseos fueron buenos religiosos, pero nunca estuvieron conectados con el Señor. Y en segundo lugar, vemos los que al parecer fueron convertidos, pero no permanecieron, no perseveraron en el Señor. Obviamente la lista la encabeza Judas Iscariote. Él anduvo 3 años y medio con Jesús, aparentemente un convertido, pero todos conocemos lo que aconteció, su final, triste y lamentable. En segundo lugar están los muchos discípulos que no aguantaron la palabra del Señor y que dijeron, dura es esta palabra. No más porque escucharon que el Señor decía, yo soy. Ellos mismos, a pesar de que se decían discípulos de Cristo, dice que en aquella misma hora, en Juan 6:60 al 66, ahí puedes ver la historia, ellos mismos dicen que desde aquella misma hora se apartaron muchos, se fueron, que es cuando el Señor voltea con los que fueron a la postre sus apóstoles y les dice, ¿ustedes también se quieren ir? Y Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Otro buen ejemplo de esto es Demas. Pablo saludó a otros cristianos en su nombre. En Colosenses 4:14 leemos, dice, los saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Lo cual quiere decir que Demas andaba con Pablo. Y luego Pablo llamó a Demas su colaborador. Y todos sabemos que un colaborador es, obviamente que es un cristiano, bien podía haber sido hasta también un anciano. Y lo vemos en Filemón 1:24, dice, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Pero Pablo termina condenando a Demas, por lo menos insinuando la apostasía, que no permaneció en Cristo, dice 2 de Timoteo 4:10. 2 de Timoteo 4:10, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Amando este mundo, él fue un apóstata, se fue, se retiró. Viendo este ejemplo, entre otros, como el de Diótrefes, no sé cuántos de ustedes han leído de él, el que habla de él es el apóstol Juan, en una de sus cartas.
Vemos que es posible mostrar algún fruto o crecimiento y han gustado del Espíritu Santo. Vieron milagros, a lo mejor hasta ellos mismos oraron y el Señor se glorificó en las otras personas, pero lamentablemente no fueron así, no permanecieron, mostrando que el pámpano está separado de la vid, no tiene buen fruto, no permanece y no persevera. Dice Tercera de Juan, capítulo 1, verso 9 al 11. Tercera de Juan 1, 9 al 11. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual al parecer Diótrefes estaba hasta encargado de esa iglesia. Podríamos decir que era el pastor de esa iglesia o el obispo de esa iglesia. Dice, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos y no nos recibe. Por esta causa, si yo voy, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. Y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Entonces vemos que son los ejemplos que nos deja la misma palabra de Dios. Y es obvio porque lo vemos que nuestro Señor Jesucristo habla de este tipo de personas en la parábola del sembrador. De los que no permanecen. Te leo rápidamente Mateo 13, 19 al 22. Cuando alguno oye la palabra, dice que salió el sembrador a sembrar y sembró y cayó en distintos terrenos, ¿verdad? Y dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo. Los otros evangelios dicen que viene el maligno y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado entre pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y luego dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. O sea, ni uno de ellos permaneció. Qué lamentable. No permanecieron nunca en Cristo. El que tiene oído, escuche lo que dice la iglesia. Permanencia en Cristo. El verso 7 nos dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. Permanecer es perseverar. Qué gran bendición. Qué gran mensaje de nuestro Señor Jesucristo, poco antes, teniendo ya las horas contadas para Él partir de este mundo. Jesús conectó el principio de permanecer con la idea de ser obedientes a la palabra. ¿Quieres saber cuánto me amas? Dice nuestro Señor. ¿Quieres saber si estás unido a mí? Veamos lo que dice el Señor en Juan 14, 23 y 24. El que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. O sea, tendremos comunión con Él. El que no me ama, dice, no guarda mis palabras. Y la palabra que han oído no es mía, sino del Padre que me envió. Mira qué importante lo que el Señor nos está enseñando. Permanecer en Cristo es permitir que sus palabras permanezcan en nosotros. O sea, hay que perseverar obedeciendo la voz de Dios. ¿Y cuál es la voz de Dios? La palabra de Dios.
amando su palabra, obedeciendo su palabra. Así escribió también Pablo, exactamente lo mismo. Primera de Corintios 15, 1 y 2 dice: además les declaro, hermanos, mira lo que dice: el evangelio que les he predicado, el cual también recibieron, en el cual también ¿qué? Perseveran, por el cual asimismo, si retienen la palabra que les he predicado, son salvos, si no creyeron en vano. Es lo que está diciendo el Señor. Qué importante es su palabra. Qué hermoso es prestarle un momentito de tu tiempo cada día y escuchar la palabra de Dios. Es lo mismo que Cristo Jesús nos dice: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. Esta es una promesa maravillosa: pidan lo que quieran y les será hecho. Ahora, esto es muy importante de acuerdo a la narrativa de lo que estamos viendo, de lo que está hablando, precisamente lo que está escribiendo el apóstol Juan, que dijo nuestro Señor Jesucristo: un discípulo fiel y perseverante, conectado a la vid, conectado a Cristo Jesús, debe esperar respuesta a la oración, siempre apegado a la palabra de Dios. Sabe, conoce cuál es la voluntad del Padre, siempre apegado a esa voluntad. Y eso es la parte de su relación, de su apego con Cristo, de su apego a la unión, a la vid. Como el pámpano está apegado a la vid, entonces sus oraciones están bien enfocadas. Cuando tú permaneces unido a la vid, tus oraciones van bien enfocadas. Si tú permaneces alejado de la vid, tus oraciones no están bien enfocadas. Es lo que dijo precisamente Santiago en 4:3, ¿no? Dice: piden y no reciben porque piden mal para gastar en sus deleites. Estás pidiendo de acuerdo a tu carne, no conforme a la voluntad de Dios. En primera de Juan 5, 14 y 15 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esto escribió Juan sabiendo lo que nuestro Señor Jesucristo les había dicho: pidan lo que quieran y les será hecho, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Qué importante, qué hermosa es la palabra de Dios. Dice el verso 8, ahí en Juan 16. Dice: en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Una vez más lo vuelve a decir, como el sermón del monte: así alumbre su luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Qué hermoso es cuando tú y yo, a través del Espíritu Santo, damos un buen testimonio. Porque aquellos que te ven y aquellos que te rodean glorifican al Padre en lugar de blasfemar. Todo lo contrario a lo que vimos hace rato. En esto es glorificado mi Padre, dice nuestro Señor Jesús. El propósito de llevar fruto es dar gloria a Dios, no al discípulo. Decía el salmista en el Salmo 115, verso 1: no a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria. ¿No? Mira qué importante: un pámpano que lleva mucho fruto da honor al labrador.
Y un discípulo que lleva mucho fruto da honor y da gloria a Dios. Nuestro Señor Jesús está precisamente usando una analogía de la viticultura. Prestemos atención, en la viticultura es la honra del labrador tener buenas vides, maduras, fuertes, vigorosas, cargadas de fruta. Así es la honra de Dios, tener hijos maduros, aptos, perfectos, fuertes, vigorosos, santos, liberados de pecado y perfectamente llenos de su amor, dando mucho fruto. Por eso dice nuestro Señor, en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Es la analogía de la viticultura. Den mucho fruto para que mi Padre sea glorificado. Así termina la parábola del sembrador también. Escuchemos en Mateo 13:23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Es la permanencia en Cristo, hermanos. Y dicen los versos 9 y 10: como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Aquí vemos una promesa, una vez más, maravillosa. Como el Padre me ha amado, así yo los he amado a ustedes. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia, dice Jeremías. Escribe Jeremías hablando de nuestro Señor, de Yahvé. Con amor eterno te he amado. Y de esa manera nos ama nuestro Señor. Nuestro Señor deliberadamente ama a sus discípulos, ama a los suyos según la manera en la que el Padre lo ama a Él. Y luego añade nuestro Señor: permanezcan en mi amor. Prácticamente, ¿sabes qué te está diciendo nuestro Señor Jesucristo? Hijo mío, valora mi amor. Valora lo que he hecho por ti. La perspectiva cambia, hermanos, que fue como iniciamos aquí. Hay una visión distinta de aquel que se acomoda y que dice: no, es que Cristo ya lo hizo todo por mí, haga yo lo que quiera, ya, todo está hecho. A aquel que valora lo que Cristo ha hecho por él, y aquel que le dice: Señor, ¿cómo te puedo servir? No para salvación de mi alma, sino porque te amo, porque sé que eres verdad, porque sé que estás ahí y que si no fuera por ti yo no me podría salvar. Me has salvado. ¿Cómo te puedo servir, papá? ¿Qué puedo hacer por ti? Valora mi amor. Ese es el valor que le da precisamente el apóstol Pablo, y prestemos atención en Filipenses 3, 7 y 8. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Qué está por encima de Cristo? Nada. Para nosotros
Nada, hermanos, nada. Es como cuando estamos enamorados de la chica o del chico, ¿verdad? La mujer. Sus ojos están allí. Y nada la puede hacer que separe los ojos de allí, igual el hombre. Pero porque hay amor, el enfoque de nuestra mente determina cómo vivimos, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, escribió Pablo a los Romanos 8:5, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. No hay vuelta de hoja. Ahora el Señor nos dice cómo permanecer en su amor. Y escucha lo que dice en el verso 10: si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Yo mismo soy un ejemplo para ti, dice Cristo, de cómo conducirte. Si permaneces, si amas, si obedeces mi palabra, estás permaneciendo en mí, estás permaneciendo en mi amor. Una vez más, Jesús conectó el verdadero amor con la obediencia a sus mandatos y a honrar su palabra. Jesús cumplió con esto en lo que respecta al Padre, y es un gran ejemplo para nosotros siempre. Guardar sus mandamientos hasta el final. Me encontré varias citas porque me llamó la atención, porque dice: permanezcan en mis palabras, y de esa manera permaneces en mi amor. O de esa manera, como lo vimos hace rato, dice: el que no me ama no guarda mis palabras, pero el que me ama guarda las palabras. En la Biblia, el Evangelio de Mateo nos dice que si quieres entrar en la vida, guarde los mandamientos. Mateo 19:17, apúntalo. Si tú quieres entrar a la vida, tienes que guardar sus mandamientos. Mira qué importante. En el Evangelio de Juan, nuestro Señor fue más directo y leemos en Juan 14:15: si me aman, guarden mis mandamientos. En el libro de Apocalipsis se nos dice lo siguiente, en Apocalipsis 12:17: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. O sea, la descendencia de ella viene siendo Cristo, contra los cristianos, los que guardan ¿qué? Los mandamientos de Dios. ¿Y tienen qué? El testimonio de Jesucristo. Contra ellos se fue a hacer guerra el enemigo. 2 capítulos más adelante, aquí mismo en el capítulo 14, el ángel le describe precisamente a Juan para nuestro beneficio y le dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardaron o los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. El mensaje del Espíritu Santo es que si estás unido a Cristo, guardarás los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo. Nadie es más miserable que el cristiano que evade su obediencia. Nadie es más miserable que el cristiano o que aquel que, diciéndose cristiano, vive como mundano, separado de la vid. Qué triste. ¿Quieres permanecer en Cristo? Ama la palabra de Dios. Ama lo que Cristo ha hecho por ti y demostrémoslo al mundo. Obedezcamos la palabra de Dios. Primera de Juan 2:3-5 dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos los mandamientos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él.
Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. ¿Cómo saber entonces que soy salvo, que estoy conectado con el Señor, que puedo tener vida? Mantente firme, hermano, y constante, perseverante, permaneciendo, obedeciendo. Veamos lo que nos escribió el apóstol Pablo a la iglesia de Roma, y por consecuencia el Espíritu Santo nos dice a nosotros en Romanos 11, 21 y 22, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Está hablando de Israel, porque no permanecieron en Jesucristo. Y mira lo que dice el verso 22, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. El que no permanece en mí, dice nuestro Señor, se secará. Entonces llegarán y juntarán todas esas ramitas secas y las echarán al fuego. Las van a juntar, las van a recoger y las van a echar al fuego. La verdadera fertilidad, hermanos, está exactamente en la vid y los pámpanos. La verdadera vida, fertilidad, está permaneciendo en Cristo siempre. Y esto es una bendición que tú y yo tenemos. Preciosa bendición. Por eso en Santiago 1:12 uno lee y entiendes a cada uno de ellos por qué escribieron así, obviamente inspirados por el Espíritu Santo, pero es porque lo creían y para ellos era una bendición enorme servir al Señor. Y dice Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación o que persevera en la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, cuando ha perseverado, ha resistido la prueba, él persevera, aunque haya venido la prueba que sea, dice, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Dios premia, hermanos, la permanencia, la fidelidad. Dios premia la perseverancia, Dios premia la obediencia, Dios premia el esfuerzo. Permanezcamos unidos a Cristo, pase lo que pase. Guarda, ama, obedece sus mandamientos. Eso es la permanencia en Cristo. Eso es permanecer en Cristo. ¿Cuántos de aquí van a permanecer en Cristo?